Hola, estimados, bienvenidos una vez más a este espacio donde podemos compartir la palabra de Dios. Es un honor para mí que usted pueda estar conectado escuchando este mensaje. Gracias por sintonizarnos. Quisiera que me acompañara a la escritura, a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 3 al 4. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice la escritura: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En esta oportunidad quisiera hablarles un poco bajo el tema la unión hipostática. La unión hipostática, y vamos a aprender en los siguientes minutos cuál es el significado de este término teológico. Partiendo desde el punto de vista en que la Biblia es la verdad absoluta, toda aquella persona que niega la humanidad y divinidad del Señor Jesucristo no es de Dios, no tiene la fe en Jesucristo, no confía en un creador. Esto no lo digo yo, por supuesto, sino que lo dice la Biblia en esta porción de la Escritura que ya compartimos hace un minuto. La realidad entonces de que él no confiesa que Jesucristo ha venido en carne lo hace ser portador del espíritu del anticristo, lo cual hemos leído en esta oportunidad que ya está en este mundo. Algunos han tomado literal esta frase diciendo que el anticristo ya está en este mundo como una persona o como un ser que va a tomar el control de todo. Sin embargo, a donde se refiere esta palabra de Dios y a donde es importante que comprendamos es que lo que está presente en este mundo es el espíritu del anticristo y que ha estado desde el momento en que se escribió esta epístola. Y es tan sencillo como decir el espíritu del anticristo es toda aquella persona que está en contra de Cristo o es anti-cristianos, anti la Biblia, anti la fe en el Señor Jesucristo. Entonces todo ese tipo de movimiento espiritual contrario al Espíritu de Dios es llamado anticristo. Ahora, el que niega la encarnación de Jesucristo, obviamente, como dice la Biblia, no es de Dios. Y es por eso que algunas veces me han escuchado decir esa sentencia que dice, la persona que muere sin Cristo, ¿para qué se va a ir al cielo? Si en vida no quiso estar con Dios y no quiso saber nada de Dios, ¿por qué va a compartir con Dios la eternidad? Es un análisis muy simple. Entonces, todos aquellos que hoy en día niegan la existencia de un Dios, niegan la existencia de Jesucristo, niegan la deidad, es decir, la parte Dios de Jesús, ¿para qué quieren estar con Él en la eternidad? Se van a ir para otro lugar que no es la presencia de Dios. Y desgraciadamente ustedes y yo bíblicamente conocemos cuál es ese otro lugar. Entonces tenemos que aprender a decidir hoy. Tenemos que aprender a decidir mientras estamos en la tierra, porque este es el único lugar en donde nosotros podemos llenar los requisitos básicos para poder compartir con nuestro Creador la eternidad. Es importante entonces tomar en cuenta, si usted no está muy seguro, pero ha sido escéptico ante las cosas de Dios, yo le invito a que se vaya por el lado seguro. Yo le invito entonces que usted conozca la verdad de Cristo a través de la Escritura y que le abra su corazón y pruebe la presencia de Dios en su vida. Entonces el que niega la encarnación de Jesucristo no es de Dios, como decía el texto base que leímos, lo repito ahora, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Satanás siempre ha querido desvirtuar la unión hipostática. Vamos a explicar qué es este término, las dos naturalezas de Cristo. Satanás se ha empeñado siempre en poner en duda o negar que ha existido y que existió verdaderamente esta unión. Entonces vamos a entrar al tema directamente. La unión hipostática es un término técnico que designa la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, que en teología cristiana se le atribuye a la persona de Jesucristo. De esta manera, Cristo es Dios
en la carne. Y es un poco difícil lograr comprender con la inteligencia humana cómo dos cosas se pueden unir. ¿Cómo podemos unir una deidad completa con una humanidad completa? Y es plenamente Dios y ser plenamente hombre. Y así poder mantener esas dos naturalezas, la de Dios humana, la de Dios, perdón, y la humana. Y no es que sea mitad Dios, mitad hombre. No puede ser mitad Dios y mitad hombre. No es 50% Dios y 50% hombre, todo unido en un depósito de carne y hueso. No, es 100% Dios, sigue teniendo todos sus atributos, sigue teniendo todos sus poderes, pero representado en el cuerpo de un hombre que sigue teniendo todas sus limitaciones. Y eso es lo que a veces nos cuesta comprender con la cabeza, cómo Dios pudo meter toda su deidad, todo su poder y todos sus atributos en un cuerpecito pequeñito de un ser humano. Pues eso es lo interesante de este gran misterio. Y es así mismo como le dice la Biblia. Misterio es todo aquello que carece de una explicación lógica. Y la unión hipostática, es la unión de estas dos partes, tiene ese misterio. Veamos lo que dice la Escritura con respecto a esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3:16. Dice la Biblia: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y a continuación lo describe. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Quiero que ustedes logren comprender que la corona de este ejercicio misterioso y sobrenatural de Dios, llamado unión hipostática, la unión de Dios en un cuerpo de hombre, tuvo su corona en esa última parte importante llamada la resurrección. Por eso dice en la última frase, recibido arriba en gloria. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, es una explicación misteriosa de cómo el Señor pudo lograr semejante cosa, y es por eso que hay muchos escépticos en el mundo. Hay muchas personas que no comprenden realmente el principio de esta mezcla. Ahora, ¿cuál es el motivo que llevó a Dios a hacer este laboratorio tan sobrenatural? Debe haber un motivo para que Dios haya podido poner sobre el mundo una situación tan anormal como esta. Pues el motivo está en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, al cual invito a que me pueda acompañar. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es aquí, en esta porción de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, donde encontramos esta descripción de lo que el Señor, Dios creador de los cielos y de la tierra, conformó en la figura de Jesucristo. Es aquí donde explica los por qué. El momento en el cual el Señor Jesucristo se materializó, si quiere llamarlo de esa manera, se hizo hombre, tuvo un motivo específico, y era para que se presentase a nosotros. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo había tratado, dice la palabra de Dios en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, porque no entendimos nunca lo que nos quiso decir a través de los profetas, a través de los padres de la iglesia. En el Antiguo Testamento la gente sencillamente no entendió. Entonces el Señor mandó a su Hijo. Dijo, bueno,
Vamos a meter toda esta deidad, todo este poder dentro de este pequeño frasco llamado seres humanos y vamos a enviarlo a la tierra para que les hable directamente a los hombres y tal vez así entienden. Básicamente esto, dicho en lenguaje contemporáneo, es lo que nos está enseñando el Señor acá. Y después dice, lo voy a mandar a traer delante de todos en la resurrección y lo voy a sentar en la majestad, en las alturas, para que entonces la gente pueda reconocer su deidad. Y eso, mis queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en esta oportunidad, es lo que queremos enseñar a través de este misterio de la unión hipostática. ¿Por qué quiere Satanás entonces desvirtuar esta verdad? Nos han metido muchas dudas, nos han puesto muchas trabas científicas, trabas psicológicas, trabas de todo para poder evitar esta verdad. Y ese es un plan de Satanás. A Satanás nunca le convino que viniera Jesucristo hecho hombre acá. A Satanás no le conviene que usted y yo podamos poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. A Satanás no le conviene que nosotros aplaudamos el éxito de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección. No le conviene porque entonces pisoteamos sus planes, pisoteamos su poder, pisoteamos la moral que tiene ganada de los seres humanos a través del miedo a la muerte, a través del miedo a que no sabemos qué hay después de morir. Entonces Satanás trata de desvirtuar misterios y verdades tan fuertes como la unión hipostática y muchas otras relativas a Jesucristo, poniendo dudas, poniendo personas que defienden otro tipo de cosas cuando la verdad está en la Biblia. ¿Por qué desvirtuar la encarnación de Cristo y el sacrificio en la cruz? No sería, al desvirtuarlo, no sería válido. Si ellos empiezan a decir esto influenciados por Satanás, es que no es válido, le quitan validez a esta verdad. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículos 15, 18 y 19. Veamos lo que dice la Biblia. Pero el don no fue como la transgresión. Si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, estamos hablando acerca de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de unos los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, y ese uno, por supuesto, es Jesucristo. En esta porción de la Escritura, Romanos capítulo 5, hacemos una referencia y una comparación entre Adán y Jesús. A través de un ser humano entró el pecado. Y a través de un ser humano, en su parte 100% hombre, salió el pecado y entró la oportunidad de vida eterna en Jesucristo. A esto es a lo que estamos nosotros enfocando. Satanás no quiere que usted sea salvo. Satanás no quiere que usted tenga perdón de pecados. Satanás no quiere que usted sea declarado justo. Satanás quiere que usted esté en condenación eterna. Satanás quiere que usted sea uno de sus aliados en este tiempo para condenar a otras personas. Entonces, tomando ese principio, es muy fácil para él querer confundir a la gente y entonces poner su vista en otra cosa diferente a la palabra. ¿Por qué quiere usar Satanás armas en contra de esta verdad de la unión hipostática? Porque al desvirtuar la encarnación de Cristo aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo he explicado hace un minuto. Romanos capítulo 5, versículo 6, dice la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 6. Ahora ustedes y yo estamos fortalecidos en Cristo. Hemos sido liberados en Cristo. Tenemos otra percepción delante de Dios en Cristo Jesús. Y por eso, en lo que a espíritu se refiere, en lo que a salvación eterna se refiere, en lo que a libertad de la muerte y del miedo a la muerte se refiere, ustedes y yo hemos sido fortalecidos en la fe en el Señor Jesucristo. Romanos
capítulo 5, pero versículo 8, un poquito más adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vino, se hizo hombre, sin dejar su deidad, muere por nosotros y resucita, pero murió por su pecado y por el mío, sin merecerlo. Ninguno de nosotros ha hecho nada como para que el Señor Jesucristo haya ofrecido su vida. Ninguno de nosotros ha podido comprar la salvación eterna. Ninguno de nosotros, por más buena gente que seamos, por más tolerantes, por más filántropos, por más lo que sea, nos podemos en algún momento ganar la salvación eterna. Eso es a través del amor de Cristo primero y segundo, a través de la fe. Es lo único que el Señor necesita, que usted entregue su vida a Él. Romanos capítulo 8, versículo 34, Romanos 8, 34, dice la Escritura, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Encima de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros acá en la tierra, entregado su vida por usted y por mí, ahora en vida de nuevo, pero en la presencia de Dios, intercede por usted y por mí. Es por eso que dice la palabra de Dios que hay un solo mediador y un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque en Romanos 8:34 lo dice claramente, Él está ahí para interceder por usted y por mí. Entonces, teniendo esta fe, teniendo esta convicción de que el Señor Jesucristo en su unión hipostática vino al mundo para dar su vida por usted y por mí, ¿a quién entonces tengo que orar? Si dice la palabra de Dios que Él está para lograr interceder por mí, entonces ¿en el nombre de quién debo orar? ¿A quién debo dirigir mi oración? Pues como dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, os será dado. Entonces, el ataque sobre la unión hipostática, es un intento fallido de desvirtuar la cruz. En el versículo o la porción bíblica, los versículos que quiero tocar a continuación, quiero que le ponga mucha atención, que se lo grabe, que lo apunte, que lo anote por algún lugar, porque esta imagen que vamos a leer en la Biblia es el campo de batalla donde Satanás salió vencido. Esta imagen es la que más le da roncha a Satanás. Esta imagen le da alergia, le da dolor de cabeza, no lo deja dormir a Satanás. Cada vez que alguien lee esta porción de la Escritura en voz alta, se revuelca Satanás en el infierno y hacen mala cara a los demonios. ¿Por qué? Porque aquí se describe netamente el fallo de Satanás y la victoria del Señor Jesucristo. Y de paso, ustedes y yo también recibimos la justificación, la redención, el amor de Dios y le da sentido también a la cruz del Calvario, a su resurrección. Así que vaya conmigo, por favor, dicho todo esto, a Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Colosenses 2, del 8 al 15, y lea cuidadosamente conmigo esta porción de la Escritura. Dice la Biblia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Lo que podemos ver en este primer versículo es que hay todo un montaje filosófico que puede convencer a muchas personas de que esta verdad debe ser desvirtuada, pero no viene ni de Dios ni de una mente humana, viene movido con unos sentimientos espirituales negativos de Satanás. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí, una vez más, la unión hipostática. Estamos hablando de Cristo, hombre, pero se explica en el versículo 9 que habita corporalmente toda su plenitud, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una figura que se usa de parte de la cultura hebrea, en donde había que circuncidar a los hombres como muestra de que se quitaban el pecado de encima y que eran ofrecidos al Señor. Entonces aquí dice, en él también fuiste circuncidados, pero no a mano, es decir, no era de carne, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal y en la circuncisión de Cristo, hablando desde el punto de vista espiritual, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta porción, y por eso digo que Satanás se revuelca cada vez que la escucha, porque también habla el principio básico del bautismo en aguas. Porque también está aquí el simbolismo del bautismo en aguas. Y dice, sepultados con Cristo y resucitados a una vida nueva, que son las frases que dicen los ministros del Señor, o decimos los ministros del Señor, al momento de ejecutar un bautismo en aguas. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y aquí es a donde se pone buena la cosa, versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No dice unos cuantos, no dice solo los buenos, no dice solo los, bueno, no hay pecado bueno, no solo los pequeños, no solo los pecados veniales, como dicen algunos por ahí, no solo los pecados de muerte, no solo los grandes pecados, dice todos los pecados, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A esto se refiere también a una figura de la cultura hebrea. En aquel tiempo, en las alcaldías de las localidades, si usted cometía una infracción, quedaba registrado en su bitácora en la alcaldía. Por ejemplo, si usted botaba basura en las calles y le ponían usted multado por botar basura en las calles, hacían que recogiera la basura y pagara la multa. Y eso quedaba registrado en su bitácora, en su libro, que en la palabra se llama el acta. Y cuando usted llegaba a pagar sus impuestos, ahí le salían todas las faltas que usted tenía. Pues tomando esta figura de la cultura hebrea, de lo que se hacía en las ciudades, el Señor dice que había acta, un acta de nosotros, de nuestros decretos que nos era contraria. Ahí estaban anotados todos nuestros pecados, los pequeños y los grandes, los buenos, los malos y los no tan malos. Todo tipo de pecado está anotada en un acta que alguien nos llevaba o alguien nos lleva, una bitácora de pecados de los seres humanos. Y entonces la palabra de Dios dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo entra a su vida y usted cree que murió por usted, que derramó su sangre preciosa para limpiar sus pecados, lo que usted está haciendo con esa fe es clavando esa acta que le es contraria a todo lo que ha hecho en su vida. Todo lo que pudo haber hecho malo y no tan malo va a ser colgado en la cruz, así como fue el Señor Jesucristo. Y ahí van a estar pegados esos pecados y Dios le da la oportunidad a usted de ser llamado hijo de Dios y ser redimido de los pecados. Los pecados le serán perdonados. Eso es lo que dice la Biblia. No me lo invento yo. No estoy aquí compartiendo cielos falsos. No estoy compartiendo falsas esperanzas o filosofías huecas. Estamos hablando lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que cuando usted cree en la unión hipostática, Dios hecho hombre, que vino al mundo y que murió en una cruz y que se resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios, en esa fe, en ese evento, sus pecados son tomados y son pegados en la cruz. Y es por eso la cólera de Satanás. Pero de aquí viene el versículo 15, que es realmente la última estocada a Satanás. Y dice la Biblia, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados y potestades son o es la manera en la que la Biblia se refiere a todos aquellos entes relacionados a Satanás en la parte espiritual.
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos esos demonios y esas entes espirituales que han decidido seguir a Satanás, entonces ahí los despojó el Señor. Los despojó de poder, los despojó de autoridad, los despojó de una victoria, los despojó de todo. Los exhibió públicamente, se ha burlado de ellos el Señor Jesucristo en esta maravillosa escena de la muerte, crucifixión, muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Además de todo eso, en esa misma cruz dice, puso nuestra acta. Y es por eso que Satanás quiere desvirtuar este principio básico de la unión hipostática Dios hecho hombre, porque quiere desvirtuar que esto verdaderamente sucedió cuando nosotros podemos decir, la Biblia lo dice, eso pasó y Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso le arde como limón en una ostra a Satanás. Se revuelca, no le gusta, detesta esta parte de la Biblia. Cristo entonces, mis queridos amigos y hermanos, se hizo hombre, mas sin pecado, para morir en nuestro lugar y darnos la oportunidad de la vida eterna. Cristo se hizo hombre para cumplir la promesa de salvación que nos había hecho para la eternidad. Cuando nosotros tengamos que entregar este cuerpo y dirigirnos hacia el paraíso delante de la presencia de Dios, y Dios nos dio la promesa de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Tito capítulo 1 versículo 2 dice la Biblia, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Me encanta esa coma, me encanta esa pausa. En la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, no miente. Dios es veraz. A veces Dios nos da promesas y tarda un poco en cumplirlas y es ahí la desesperación de la gente. Y es ahí donde la gente empieza a decir es que Dios no me quiere, que Dios me olvida, que no me escucha mis oraciones, que no me hace caso, no me contesta, etcétera, etcétera. Me deja en azulito, me deja en visto, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas que uno dice de Dios. Pero no es así. Dios escucha nuestras oraciones y a veces se toma su tiempo para poder alinear perfectamente las promesas que hay en nuestras vidas y cumplir cosas maravillosas en ellas. Y entonces aquí dice la Biblia, y Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ya lo tenía a usted y a mí para una vida eterna en Jesucristo si nosotros damos el paso de fe, que es lo que Él quiere. Cristo se hizo hombre para podernos dar vida eterna a través de su muerte y resurrección. Cristo vino al mundo, se hizo hombre, unión hipostática, para dar vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Siempre en la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados. Justificados quiere decir declarados justos. ¿Hay justo? ¿Hay algún justo por acá? Que levante su mano. Claro que no. No creo que haya ningún justo, completamente justo, 100% justo. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, era justo. Y ahora en su parte divina es justo. Y Él nos ha declarado justos a nosotros. Quiere decir que nos ha justificado a través de su sacrificio. Ese es uno de los premios que el Señor nos da cuando abrazamos su fe. Para que justificados por su gracia, por su regalo, por su misericordia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Esta es una metralleta con respecto a este tema, metralleta bíblica con respecto a este tema. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué misterio? ¿A qué misterio se refiere Colosenses 1:27? Al misterio de la encarnación de Jesús, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues los gentiles somos todos aquellos que no somos hebreos,
todos aquellos que no somos israelitas, y Dios también nos incluyó en sus planes de salvación eterna. Estamos los israelitas y el resto del mundo. Y en el resto del mundo todos tenemos la oportunidad de poder ser parte de este plan perfecto de Dios para la vida eterna. Ahora, vamos a un tiempo de participación. Vamos a hablar un poco, o vamos a hacer dos interrogantes. ¿Conocemos personas o hemos escuchado o leído ataques contra la encarnación del Señor Jesucristo? ¿Y qué hemos hecho al respecto? ¿Hemos tenido la oportunidad de explicarlo? ¿Hemos podido explicarle a la gente este término unión hipostática? ¿Hemos podido o hemos tenido la oportunidad de poder defender este tema con alguna persona? ¿Estamos dispuestos a poner distancia de todo aquello que ataque las dos naturalezas de Jesucristo? El Dios hombre que dio su vida por usted y por mí. ¿Estamos dispuestos a poner distancia, a separarnos, a alejarnos de toda aquella doctrina que ataque esta verdad bíblica? Pues estas son solo preguntas de reflexión. Esas son preguntas de que yo me debo de hacer. Si hay algo o alguien en mi círculo cercano que pone en duda todo esto, ¿estoy listo para defender este punto? ¿O estoy poniendo distancia a este tipo de personas? Pasamos a la segunda parte de este estudio y decimos, el que niega la encarnación de Jesucristo es el espíritu del anticristo. Con esto iniciamos la introducción a este estudio. Entonces, el que niega la encarnación de Jesucristo, el que niega la unión hipostática, el que niega la conformación 100% Dios, 100% hombre de Jesucristo, es el espíritu del anticristo. No es el anticristo del Apocalipsis, es el espíritu del anticristo que ha entrado en esta sociedad, y ahí podemos encontrar a los agnósticos, a los ateístas, a los nuevos ateístas y a todas estas personas que atacan la fe, atacan a la iglesia de Jesucristo y minan su fe diciendo que todo esto es un invento de los hombres. No se puede negar a Jesucristo y no se puede negar a Jesucristo y no se puede negar que Él es Dios. No podemos decir que no. El texto base, por supuesto que hemos utilizado, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El que niega entonces la encarnación de Jesús tiene ese espíritu del anticristo, que es en contra de Cristo. Hay muchos en el mundo que niegan esta encarnación y los tales tienen ese espíritu. Hay sentencias anticristianas, hay movimientos anticristianos, hay filosofías anticristianas, hay instituciones anticristianas. Pudiéramos nombrar algunas que no viene al caso, pero hay gente que vive sus vidas con la misión de desvirtuar la encarnación de Jesús. Hay personas que se organizan y que ejecutan reuniones, investigaciones, filosofan sobre cómo desvirtuar esta verdad básica. Y como hemos aprendido en los puntos anteriores, ¿de dónde viene este impulso? ¿Quién conduce la doctrina anticristiana? ¿Quién es el que le da roncha la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección? ¿A quién? Si nosotros sabemos que esos versículos que hemos leído bíblicos enojan a Satanás y le disgustan porque el Señor Jesucristo lo venció en la cruz, todas las posiciones filosóficas, doctrinales, de estudios o disques científicas o instituciones que trabajan para desvirtuar este principio, por supuesto que son guiadas por Satanás. Lo puedo decir con toda seguridad. Si somos hijos de Dios, no podemos tener amistad con estos factores del mundo. Si yo he creído, si he entregado mi vida al Señor Jesucristo, no puede ser que yo dé entrada a estas cosas. La iglesia, amigos y hermanos, se ha vuelto muy pasiva en este sentido, muy permisible. Resulta que dejamos que vituperen el nombre de Jesús, que lo critiquen, que lo señalen. Nunca vamos a recomendar en este foro o en ningún otro que hayan debates ácidos,
que hayan debates álgidos, que hayan debates violentos en cuanto a la defensa de nuestras creencias y de la palabra de Dios, que es la palabra final. No estoy invitando a una insurrección, ni estoy invitando a que uno ande por ahí despotricando o dando bibliazos en la cabeza a las personas. A lo que estoy tratando de llamar a la iglesia es a conocer muy bien, lo más posible, este tipo de doctrinas, para que cuando venga una persona orientada a atacar este tipo de cosas, tengamos las herramientas suficientes para poder desvirtuar todas esas filosofías huecas que hay en el mundo, guiadas por Satanás para minar la fe de las personas. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». ¿A qué se refiere el mundo en la Biblia? Lo mismo que a qué se refiere la carne en la Biblia. Son dos palabras que encontramos en la Escritura en referencia a todas aquellas cosas a las cuales los seres humanos se centran y que están totalmente en contra de Dios. El mundo y la carne lo que buscan es satisfacer los deseos y las necesidades, los placeres mundanos de los seres humanos. A eso se refiere la palabra mundo. Por eso a veces nosotros nos asusta y decimos, entonces, ¿qué? ¿Nos es necesario salir del mundo? ¿Nos es necesario aislarnos, meternos en nuestra casa como que estuviéramos en cuarentena? Uy, no, esa es mala palabra, ya nadie quiere estar encerrado. Pero ¿cómo hacemos entonces de acuerdo a lo que dice Dios? ¿No debo salir al mundo? ¿No debo tener amigos del mundo? ¿No debo andar en eso? No debo creer en estas cosas, no debo creer en esas filosofías, tengo que tener mucho cuidado. Si yo ando en el mundo, que lo tengo que hacer porque al igual que ustedes, yo debo trabajar, yo debo relacionarme con personas que no necesariamente creen en Cristo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de negocios, por cualquier cosa, yo debo estar claro en lo que estoy parado y cuál es mi fe. A eso se refiere. Yo puedo estar en el mundo, porque dice el apóstol Pablo también que si no me sería necesario salir del mundo, si no tengo que sentarme, dice, y comer de una comida con alguna persona que no sea creyente. Entonces, debo tener mucha precaución, pero el mundo, la carne, se refiere netamente a aquellas cosas que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. Tenemos otras dos preguntas para nuestro tiempo de participación. Hemos sabido de algunos que tienen el espíritu del anticristo al negar la encarnación de Jesús. ¿Ha oído usted alguna persona cerca de usted que niega la encarnación de Cristo y que usted ahora puede describir como anticristo? Pues ese es el momento de buscar en nuestro alrededor. Y tal vez no para que huya de esa persona, pero para que haga lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Tratar de llegar con el amor de Cristo a convencerlos de que el Señor Jesús es la única vía para lograr llegar al Padre. ¿Con quién vamos a tener amistad? ¿Con el Señor o con los que son en contra del Señor? Es ahí donde tenemos que tener precaución. Hay personas que son enfermizas, hay personas que son contaminantes, hay personas que son tóxicas. Debemos tener una sólida madurez espiritual para poder compartir con este tipo de personas sin ser contagiados, contaminados, enfermos con los virus de poca fe, con los virus de religiosidad, con los virus de filosofías huecas que andan alrededor de nosotros. Yo le invito a que usted tenga precaución. Hay personas que tienen la suficiente madurez como para sentarse a la mesa con ellos y generar una sana discusión, una buena conversación, una buena plática y dar testimonio a través de su estilo de vida. Pero hay otras personas que todavía necesitan un poco más de solidez en la fe y que sentándose con este tipo de personas serán arrastrados a vicios, a placeres, al mundo, a la carne, y no van a tener las suficientes herramientas para poderse defender cuando estos grupos de personas empiezan a atacar la figura de Jesucristo. Entonces, todavía no estoy lo suficientemente maduro como para seguir saliendo con esas personas, encontrándome con esas personas, y estoy en un grave riesgo. Por eso es necesario tener un buen olfato espiritual. Por eso es necesario saber decir no.
Por eso es necesario saber levantarme de un lugar de donde me tengo que levantar. La muestra es, si el Señor Jesucristo estuviera conmigo, estuviera sentado en este lugar, estoy haciendo verdaderamente una defensa del Evangelio, estoy verdaderamente expresando lo que creo y lo que siento y están respetando mi punto. Todas esas preguntas son las que ustedes y yo nos tenemos que hacer. No nos desanimemos, porque si creemos en la encarnación de Cristo, si hemos confesado al Señor Jesús, como dicen las Escrituras, si somos amigos de Dios, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así dice la Biblia. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que mantengámonos distancia de los falsos cristos, cuidémonos de lo que estamos oyendo, de lo que decimos, para no contaminar nuestros oídos, guardemos nuestra fe, pues el día de nuestra redención está cerca. Cristo viene pronto, es necesario que ustedes y yo comprendamos, aceptemos y vivamos con emoción esa verdad. Cristo vendrá por su iglesia. Si usted tal vez nos ha escuchado por primera vez, si usted ha sintonizado este estudio por primera vez, yo quiero pedirle que abra su corazón al Señor Jesucristo, que pueda dar ese paso de fe del que habla la Biblia y que diga conmigo esta sencilla oración. Yo no le puedo dar la salvación eterna, yo no le puedo perdonar los pecados, ya leímos que eso el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo, pero yo le puedo guiar en una oración, nada más sencilla, segundos que pueden transformar su vida. Si usted quiere hacer esa oración, cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das. Gobierna mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención a este estudio bíblico. Les mandamos un gran saludo y nuestro deseo que el Señor bendiga sus vidas. Hasta la próxima.